en los minutitos que nos quedan. Pablo Rusalmones, CEO de Exceleva Group, @Rusalmones, gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con el pendiente de, fíjense qué gran pregunta, ¿qué es pensar? Sí, Gran pregunta, ¿qué es pensar, Pablo? sí, Fernanda, muchas gracias y mucho gusto, como siempre, de estar aquí contigo, aquí en el programa. Mira, Fernanda, la verdad es que es una pregunta que se han hecho pues todos los filósofos y yo creo que todas las personas, ¿no? Desde que la humanidad tiene memoria y desde que la humanidad tiene conciencia. No es una pregunta sencilla, ¿no? No es una pregunta sencilla y además es algo que es tan íntimo, Fernanda, que define quiénes somos. O sea, cuando nos preguntamos qué es pensar, nos estamos preguntando también quiénes somos nosotros, ¿no? Y eso es lo que hace tan especial a la pregunta. Yo creo, Fernanda, que pensar es el acto más íntimo que existe. No hay nada tan íntimo como el pensamiento de una persona. En alguna ocasión, una persona me dijo que si ponías en un cuarto a un físico y a un poeta, por ejemplo, y les preguntabas qué era el tiempo, no se iban a poner de acuerdo, ¿no? Yo creo que con pensar ocurre algo similar, pero me parece que definido así, como el acto más íntimo que hay, yo creo que en eso podrían estar de acuerdo la mayoría de las personas, ¿no? No hay nada tan íntimo como nuestro pensamiento. Eh, Fíjate, pues los 1300, más o menos, hace 700 años, Santo Tomás de Aquino decía que lo conocido está en el que conoce según su modo de conocer. Eso, por supuesto, puede aplicar a muchas cosas hoy en día también en términos de política, pero particularmente aquí a qué se refiere. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, cuando estamos viendo una piedra, por decirlo así, y la piedra es gris, la piedra no está físicamente dentro de nosotros, ¿no? O sea, lo que está dentro de nosotros es la imagen que nosotros nos hacemos de la piedra. Lo que está dentro de nosotros es lo que nuestro cerebro interpreta de los sentidos. Y digamos, en ese mismo tono, la realidad es que la piedra que tú estás viendo y la piedra que yo estoy viendo pueden ser diferentes, ¿no? Dependiendo de la perspectiva de donde la estemos viendo, dependiendo incluso de nuestros ojos, ¿no? O sea, a lo mejor uno tiene más bastones que reciben la luz de un cierto color o cosas similares. Y lo que está dentro de nosotros es la idea que nosotros tenemos de la piedra. Eh, Ahí es donde la cosa se vuelve íntima, ¿no? Finalmente, la realidad existe, ¿sí? O sea, la realidad está allá afuera, por supuesto, ¿no? O sea, la piedra existe y tiene unas ciertas características, pero finalmente es la idea que nosotros tenemos, es el cómo vivimos todos los días. Fíjate una cosa que es verdaderamente maravillosa. Eh, Cuando tú ves una pintura muy bella, ¿no? Y cuando tú escuchas una melodía musical, por ejemplo, que también te parece muy bella, una obra musical que te parezca hermosa, el área del cerebro que se ilumina es la misma. O sea, el área del cerebro que demuestra Ah, actividad es la misma. Eso, ¿cuál es la conclusión de eso? Que el concepto belleza existe dentro de nosotros independientemente del canal. Porque si tú escucharas una obra musical y se iluminara una zona del cerebro, perdóname, y luego vieras una pintura bella y se iluminara otra zona, pues entonces estarías hablando de cosas diferentes. Pero aquí lo que estamos diciendo es que el canal o sea, el canal auditivo o el canal visual, ¿no? Cuando uno percibe algo bello, el área del cerebro que se ilumina es la misma. Eso quiere decir que la belleza, el concepto belleza está dentro de nosotros. Pero la obra que tú consideres bella, por ejemplo, esa puede ser diferente, ¿no? O sea, la obra que tú consideres bella o la obra que yo considere bella puede ser distinto. Ahí es donde el pensamiento se vuelve íntimo. Ahí es donde ya no se trata de algo totalmente igual para todos, ¿no? oye, Pablo, me dejas revolucionada con lo que estás diciendo, porque cómo, en base a lo que, fíjate, cómo lo que estás diciendo es fundamental llevado al entretenimiento. Si ustedes ven mucha violencia, sea a través de noticiarios, de películas, de series, en fin, ¿qué parte del cerebro se va a pensar, se va a aprender para ver qué estás pensando y qué estado de ánimo tienes en función de eso que ves? Y si tú sometes tu cerebro, tu pensamiento, a cosas bellas y se prende esta zona del cerebro que tiene que ver con la belleza, ¿cómo va a influir eso en tu estado de ánimo? O sea, es que importa lo que pensamos.
Por Importa lo supuesto. que vemos, ¿no? Importa. Por supuesto, Fernanda, por supuesto que influye mucho. Y además, fíjate que la manera en la que lo estás diciendo, yo creo que es una manera muy acertada, porque cuando uno dice, a ver, o sea, la realidad es la idea que yo me hago de la realidad, uno puede caer, esa es una frase muy profunda, pero uno puede caer en el error, digamos, de pensar que entonces la realidad es subjetiva, ¿no? O sea, uno puede caer en el error de pensar que de pronto, bueno, pues si la realidad no está de acuerdo conmigo, qué pena por la realidad, pero no, obviamente no se trata de eso, ¿no? O sea, finalmente tenemos conceptos dentro de nosotros que todos compartimos y es así como nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es así como nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en cosas de matemáticas, en cosas de ciencia, incluso en cosas de arte. O sea, hay esta parte de, o sea, el qué es pensar, la definición de pensar, no se da de una manera ni unívoca ni equívoca. ¿A qué me refiero? No es unívoca en el sentido de que el proceso que tú, Fernanda, utilizas para pensar, el que yo utilizo para pensar y el que las personas que nos están viendo o nos están escuchando ahorita utilizan para pensar, puede ser no exactamente el mismo, pero tampoco es del todo diferente, ¿no? Guardan una cierta analogía. Digamos que sabemos que todo mundo piensa, sabemos más o menos cómo funciona, pero el proceso es exclusivo tuyo, exclusivo mío, exclusivo de cada quien. Y entonces resulta que la verdadera pregunta no es qué es pensar, sino cómo es tu pensar, cómo es tu pensamiento. Ahí es donde el acto se vuelve completamente íntimo, ¿no? Es donde se vuelve algo exclusivo de cada quien y donde yo creo además radica gran parte de la belleza de quienes somos, Fernanda. Y creo además, si uno lo toma desde esa perspectiva, ¿no? Entonces de pronto la realidad se abre de otras formas, ¿no? De pronto entendemos cosas diferentes. No sé qué piensen ustedes. Ay, no, me encanta, Pablo. Nos echas a pensar entre tu pensar, mi pensar y nuestro pensar, Así ¿no? es. Y qué bonito es encontrarnos en el pensamiento. Eh, un gran amigo en la universidad le llamaba la ciudad del pensamiento. Ay, voy a buscar ese poema para ver si lo puedo compartir con ustedes. Pues Pablo, Claro que sí. gracias. Emilio, ¿con qué te quedas? ¿Qué o qué de qué? Pues ¿Con qué se van? con tu entrevista a Eduardo, Híjole. la verdad es que dejó muchas llamadas y muchos comentarios, pero la verdad es que también pues, nos deja reflexionando en torno a lo que está pasando, ¿no? Habrá que escuchar la otra parte. Sí, sin duda.